Ya se ha hablado mucho acerca de la conciencia. Sin embargo, este estudio científico refleja o revela de aquello que ya se habló por mucho tiempo. ¿Cuántos hemos usado esa expresión? Tiene una mala conciencia, no tiene conciencia, pobre conciencia. Y hemos hablado mucho acerca de eso. ¿Qué es la conciencia? Estuve viendo algunos datos muy importantes que tienen que ver la relación que tiene entre nuestra mente y nuestra salud física. Y claro, nosotros somos un ser humano indivisible. Todo lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestro físico, ¿verdad? No hay manera de poder decir, yo estoy bien cuando tienes un problema. No hay manera, un problema mental o un problema en tus emociones o un problema interno. No hay manera de decir yo estoy bien. Por más que tú puedas intentar mostrar un mejor rostro, por más que tú intentes dar lo mejor o fingir de que todo está bien, tú sabes que hay algo que anda mal. Ahora, lo curioso es que hay muchas enfermedades o muchas personas que hoy están en hospitales, que se encuentran en clínicas. Hay personas que el medicamento no les da ningún resultado, no hace ningún efecto, porque su problema no es solamente físico, su problema es mental. Hay muchas personas que tienen una conciencia o un cargo de conciencia. Este cargo de conciencia no les deja comer, no les deja dormir, noches de insomnio, se enferman, van al médico, reciben un tratamiento, reciben medicina y por tiempo están allí paralizados y no saben qué cosa es. Puede ser que tu problema no sea físico, sea de tu conciencia o del cargo de conciencia, o estés amarrado a un pasado, o es una decepción o una herida no curada, o es el odio que hay en tu corazón. Y hay muchas personas que no sanarán de sus enfermedades a menos que no perdonen. Hay muchas personas que no saldrán del hospital o la medicina no hará efecto a menos que primero no estén en paz consigo mismos o a menos que no suelten el pasado al cual ellos están atados. Yo no sé cuál es tu caso, yo no sé si conoces a una persona que tiene un problema físico y la verdad no hay ninguna medicina que pueda hacer efecto en esa persona. Muchas de las enfermedades entonces tienen un origen en nuestra mente. Ahora, el mayor complejo, el mayor problema que tenemos los seres humanos es que la mayoría sufre de un cargo de conciencia. Esa expresión, cargo de conciencia, va más allá de una expresión, va más allá de eso. Hay muchas personas que no pueden lidiar consigo mismos, o no pueden vencer, o no pueden tener una conciencia limpia. O no pueden dormir porque allí en su cabeza, en su mente, están cada vez recordando las cosas que han hecho. Y eso te está quitando la paz mental. Por otro lado, la mayor búsqueda del ser humano es tener paz. Ahora, si una conciencia cargada, una conciencia pesada, nos puede enfermar no solamente emocionalmente, sino también físicamente, aquí partiríamos preguntando algo. ¿Qué es la conciencia? Yo estuve buscando algunos conceptos interesantes y me pareció extraordinario el que yo quiero compartir. Mira este concepto de conciencia. Quiero que prestes mucha atención. Dice así: en lo íntimo del ser humano habita un centinela invisible. ¿Escuchaste la expresión? Centinela invisible que procura nuestro bien. Y me encanta esta expresión porque dice, se comporta con la bondad de un ángel o con la dureza de un testigo acusador. Este vigía del alma no solo nos advierte de cómo debemos ser, sino que nos atormenta cuando no escuchamos su voz. A este guardián de la felicidad lo llamamos conciencia. Me encantó un concepto que dio Montaigne. Él dice, la conciencia hace que nos descubramos o que nos acusemos a nosotros mismos. Y a falta de testigos, ella declara
contra nosotros. ¿Quién alguna vez no se ha sentido martirizado por su conciencia? Hiciste algo que probablemente nadie se dio cuenta, pero tu conciencia te está acusando y te está diciendo que lo que acabas de hacer es incorrecto. No necesitas de testigos. La conciencia en algunos casos viene a ser como un martillo y un clavo, que cada vez que te lleva aquel recuerdo de lo malo que hiciste, empieza a herirte y empieza a abrir una herida. Me encanta la expresión que es un centinela que procura siempre nuestro bien. Es por eso que yo quiero mostrarte hoy cuál es la misión de la conciencia. Entonces, Dios al crear al ser humano y al crear aquello que nosotros llamamos conciencia, lo hizo con una misión. Y es la misión de advertirnos, la misión de poder en nuestra vida diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Todos los seres humanos, sin excepción, desde que venimos a este mundo, sabemos qué cosa es lo que está bien y qué cosa es lo que no está bien. La conciencia funciona más o menos como un semáforo, ¿verdad? El semáforo te dice verde, puedes hacer, puedes pasar, puedes correr, puedes actuar. O te dice rojo, para, es peligroso, no te atrevas, no te metas, no continúes, no digas esto, no hagas lo otro. Así funciona la conciencia. O a veces está también en color naranja o en ámbar, ¿verdad? Porque uno dice, ¿y ahora este asunto cómo es? ¿Sí o no? Ahora, la conciencia tiene una misión. Y esa misión es tan importante que tú y yo podamos conocer. La conciencia quiere librarnos, escúchame esto, de todo aquello que va a romper nuestra sensibilidad. Querido, y esto es muy serio lo que te voy a decir. Porque Dios colocó allí en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ese semáforo, ese sensor, ese filtrador para poder controlarnos o para poder advertirnos. Cuando tú desobedeces la voz de tu conciencia, tú te sientes mal, tú te puedes hasta enfermar físicamente. La conciencia levanta su voz cada vez que tú desobedeces. Solo que hay un problema. Hay cosas en la vida que pueden herir la sensibilidad. ¿Y por qué te digo que esto es interesante que podamos entender? Porque cuando perdemos la sensibilidad, perdemos la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Es por eso que hay personas que hacen cosas malas y ellos están bien, ellos están tranquilos. ¿Qué sucedió? Perdieron la sensibilidad. Y el ser humano, cuando desobedece tantas veces a la voz de su conciencia, un día aquella voz, cuando pone primero sus intereses, la fama, el placer, el poder, el dinero, coloca por encima de sus principios, esa conciencia, esa voz se va apagando, se va alejando y cada vez se escucha menos. Entonces, cuando tú te vuelves insensible, te vuelves duro, entonces no hay nada que pueda controlarte. Y allí nosotros encontramos a personas con desórdenes mentales, personas que matan, personas que hieren, personas que hacen cosas en la vida y personas que para ellos es normal, para ellos es natural. Perdieron la sensibilidad, rompieron el semáforo. Ante el grito de la conciencia, ellos se sobrepusieron a ella. Entonces, aquella voz cada vez va menguando. Y eso es muy peligroso, querido. Por eso vamos a dar gracias a Dios por aquello que colocó en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que cuidar. Pero, ¿cuál es la realidad de nuestras conciencias? Mira, el apóstol Pablo hablaba sobre este asunto de una manera muy cuidadosa y también nos advertía desde hace mucho tiempo de cómo nosotros debemos cuidar nuestra conciencia. Si la conciencia es la que nos señala el camino correcto y el incorrecto, entonces nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que obedecer. Y si nuestra conciencia está en acorde a la palabra de Dios, ¿cómo sé que mi conciencia está en acorde a la palabra de Dios? Cuando todos los días busco el consejo divino, busco la Biblia, entonces yo tengo en mi conciencia la línea más marcada o una línea mayor que yo puedo diferenciar con claridad qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora fíjate, Efesios capítulo 4,
versículo 17 al 19. Es un texto estremecedor. ¿Me acompañas a leer? Efesios 4, 17 al 19. Dice así, presta mucha atención. ¿Estás escuchando? Eduardo, ¿estás escuchando? Miguel, José. Mira, dice así la Biblia. Por tanto, dice el Señor, que ustedes no anden como andan aquellos en sus propios pensamientos y vanidades. ¿Por qué andan así? Entonces ahí viene el versículo 18. El versículo 18 dice, ellos tienen la conciencia oscurecida. ¡Wow! ¿Qué cosa tienen? Conciencia oscurecida. Tienen oscurecido el entendimiento. Y ellos entonces viven en ignorancia por la dureza de su corazón. Rompieron esa sensibilidad. Ahora, como no hay nada que los advierta, ellos pueden pecar libremente y el pecado les da tanto gusto y tanto placer que para ellos ya no es malo. Aquel que robó la primera vez tenía un cargo de conciencia. Si paró de robar, su conciencia sigue sensible. Pero aquel que roba 2, 3, 4, 10, 15, 20, ahora se vuelve un experto para él robar y ya no tiene cargo de conciencia. Tiene una conciencia cauterizada, una conciencia oscurecida, como dice aquí el apóstol Pablo. Y el versículo 19 dice así, entonces se vuelven insensibles y se entregan para cometer cualquier acto. Claro, no hay nada que les advierta, no hay nada que les pueda impedir. Entonces, ¿qué cosa hacen? Ellos tienen un desenfreno total. No hay nada que les pueda controlar. Ahora, esto, querido, es muy peligroso. ¿Y por qué es muy peligroso? Mira, tú sabías que hay mucha... cuando nosotros perdemos ese sentido de conciencia, esto influye en nuestro éxito o en nuestro fracaso en la vida. Por ejemplo, una persona que ya no advierte el peligro, comete errores, abre heridas, hiere a las personas, pero termina hiriéndose a sí mismo cuando pierde esa sensibilidad. Ahora, una conciencia atormentada hace a un ser humano infeliz. Es decir, cuando tú te atreves a quebrar las leyes divinas, cuando tú te atreves a desobedecer, a no escuchar la voz de Dios, porque Dios también habla a través de tu conciencia, habla a través de su palabra y habla a tu conciencia. Y cuando te atreves a desobedecer, entonces tú vas a sufrir algunas consecuencias. Antes, por ejemplo, ¿cuáles son algunas causas que hacen que nuestra conciencia pueda, como dice el apóstol, enturbiarse o oscurecerse? Hay muchas causas. Por ejemplo, el odio contra una persona puede oscurecer la conciencia. ¿Qué más? Los malos hábitos, los recuerdos negativos, una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida sin límites, en desenfreno total, una vida que corre tras los placeres. Muy bien. Ahora, tú puedes decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Espera un momento. Hoy quiero hablarte porque esto es un asunto serio. Mira, ¿tú sabías que cuando uno pierde esa sensibilidad, empieza a tener un cargo de conciencia? Ahora, cuando uno tiene un cargo de conciencia, tiene algunas consecuencias. Yo te voy a mostrar por lo menos 5 cosas que sucede a las personas que tienen una conciencia atormentada. ¿Estás de acuerdo? Quiero que prestes mucha atención. Mira, número 1, dolencias somáticas. Presta atención. Hay personas que tienen dolor de cabeza, dolor muscular y es constante. Va al médico, toma un analgésico, toma algún calmante y se acabó. Y es constante. Dolores de cabeza, musculares, cansancio, agotamiento. No, es por el estrés, sí. Pero también puede ser una causa somática por causa de una conciencia atormentada. Número 2. ¿Tú sabías que aquellos que tienen un cargo de conciencia a veces parecen estar deprimidos, pero no están? Porque hay personas que para todo dicen estoy deprimido y no están deprimidos. Mucho cuidado, la depresión es una enfermedad. No es para decir estoy deprimido y listo, no.
pero tienen esa sensación de depresión. Pierden el apetito, pierden el sentido de la vida. Para ellos la vida es gris, perdió su color, ya no tiene nada sentido, hacen las cosas con desgano porque tienen una conciencia atormentada. Eso es la consecuencia de tener una conciencia atormentada. Entonces, el problema no es que no tengas ganas, el problema está dentro de tu corazón, está en tu mente. Tú necesitas una conciencia en paz, una conciencia tranquila. Pero el tercero me llamó mucho más la atención, y es que el tercer paso en esto es la censura. ¿Sabes qué cosa significa censura? Censura es cuando una persona camina por la calle o está en la casa y piensa que todo el mundo le mira y le está condenando. ¿Tú ya viste ese tipo de personas? Personas que actúan a la defensiva. Alguien le mira y piensa que le está acusando. Lo que le está acusando es su conciencia. Pero ella piensa que todo el mundo le está apuntando con el dedo y que todos le están condenando. Entonces allí toma una actitud de censura. ¿Cómo así? Empieza a mirar a las personas y empieza a criticar. Dice, mira, fulano de tal. ¿Sabes por qué empieza a criticar? Para calmar su conciencia, para hacer creer de que el otro es peor, de que él es mejor, de que lo que él hizo es pequeño, de que lo que está haciendo el otro es grave. Entonces, mucho cuidado si estás criticando. Mucho cuidado. Porque si tú estás criticando frecuentemente, puede ser que tengas una conciencia atormentada y por querer tranquilizar tu conciencia, empiezas a ver tus defectos en la vida de los demás. Mucho cuidado. Ahora, siguiente, mira, ¿cuál es el siguiente paso? Es hostilidad. Quiere decir, tus actitudes son hostiles, nadie te soporta. Es más, ni siquiera tú te aguantas. Yo ya recibí muchos mensajes allí, tengo una página allí en Facebook diciendo, pastor, ni yo me soporto. ¿Qué puedo hacer? Tienes un problema allí en tu mente, en tu conciencia. No tienes una conciencia. De paz. Y número 5 viene la comprensión. Este es un asunto serio. ¿Sabes por qué? Porque ahora, como no puede calmar su conciencia, busca de alguna manera negociar con su conciencia. ¿Y cómo lo hace? Empieza a hacer obras buenas. Empieza a dar ayuda a los pobres, empieza a construir templos, empieza a dar tantas cosas. ¿Para qué? Para decir, soy bueno. Ya con esto compenso todo lo malo que yo hice. ¿Ya conoces personas así? Por querer tranquilizar su conciencia. Empiezan a hacer obras buenas y es más, haciendo esas obras piensan llegar al cielo.
Querido, tener una conciencia cauterizada, una conciencia atormentada, no es un asunto tan simple. Ahora fíjate, la Biblia narra en el libro de Mateo, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, una historia extraordinaria. Mira, allí habla de un paralítico